Hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida a este episodio que hacemos todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es 29 de septiembre de 2024. Nos acercamos ya al final de este mes noveno de este año que está transcurriendo muy rápidamente y en el que espero que usted, así como yo, haya experimentado las bendiciones de nuestro bondadoso Dios. Así que bienvenido, bienvenida, porque este programa forma parte de las bendiciones de Dios. Para mí lo es, porque recibo de parte del Señor a través de su palabra y espero que para usted también lo sea, que usted esté siendo beneficiado, beneficiada, edificado, edificada a través de la preciosa palabra de Dios. Y con ese propósito hacemos este espacio cada domingo a esta hora de la mañana. Siéntase en libertad de compartirlo y ojalá que lo haga. Nos ayuda mucho con eso a cumplir con el propósito. No se trata aquí de monetizar y de ver likes y de ver visualizaciones. Se trata de comunicar el mensaje del Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y usted y yo podemos contribuir con eso, sencillamente compartiendo este programa, que su contenido está basado en la preciosa palabra de Dios. Así que, insistimos, comparta este contenido. Debajo del video, ahí donde usted se encuentra en YouTube, puede encontrar los botoncitos apropiados para ese fin, de compartir este programa y beneficiar a alguien que de seguro está necesitando una palabra de aliento, de exhortación, edificación a través de la preciosa palabra de Dios. Bien, les recordamos que tenemos actividad en la virtualidad. Nos reunimos para estudiar la Biblia los días martes. Estamos en este momento pasando por el precioso libro de Proverbios, en la recta final del libro de Proverbios. Cada martes estudiamos un capítulo. Le invitamos, nos encontramos a través de la plataforma Zoom todos los martes a las 6:30 de la tarde. Los días miércoles las damas tienen un espacio precioso, también de comunión y de edificación cristiana, al cual le invitamos a todas las damas. Les invitamos a todas las damas. Los miércoles, 7 de la noche. Y el día jueves nos reunimos para orar, para interceder los unos por los otros. Nos encontramos a través de la plataforma Zoom a las 6:30 de la tarde. Exponemos nuestros motivos de oración y juntos oramos por eso. Así que le invitamos también jueves 6:30 de la tarde. Todo esto por la plataforma Zoom. Este programa que usted sintoniza, por decirlo a la antigua, al que usted se conecta todos los domingos, se transmite por YouTube en un episodio, en una transmisión, en un live, eh, domingos 8 de la mañana, pero queda ahí guardado en la plataforma que usted encuentra en YouTube como Centro Bíblico Bucaramanga. Y a cualquier hora del día domingo, de cualquier día de la semana, en cualquier momento, usted puede ir, buscar el episodio correspondiente a la fecha de hoy, 29 de septiembre, y refrescar, si no lo ha visto, verlo, si lo quiere repasar, repasarlo, si quizás hubo una cita que se le pasó y quiere apuntarla, todo eso lo puede hacer porque ahí está ese contenido archivado. Y además de las transmisiones de los domingos, tenemos mucho contenido disponible para su edificación, el cual le animamos a que explore y a que aproveche sobre todo. Permita que el Señor le hable a través de su palabra, porque ese es el propósito con el cual hemos ido guardando todo este contenido en este canal. Y en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga, hoy domingo a las 10 de la mañana tenemos una actividad muy especial para toda la familia. Nos reunimos, celebramos la cena del Señor temprano a las 8:30 de la mañana y a las 10 de la mañana es la reunión para todos. La cena también es para todos que vengan y participen. Tenemos ahí algunas ah,
costumbres, condiciones, formas de celebrarlo, pero usted puede venir y recordar el nombre del Señor. Y a las 10 de la mañana tenemos una reunión para toda la familia con plato fuerte en la palabra del Señor. Los niños tienen actividades especiales, cánticos especiales, dinámicas, manualidades, una clase bíblica en su lenguaje, que ellos lo puedan entender. Se clasifican los niños por edades. Un tiempo muy precioso que esperamos puedan aprovechar. 10 de la mañana en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2 del municipio de Florida Blanca. Carrera tercera número 4506 es la dirección de Lagos. Carrera 17 número 58191 es la dirección del barrio Ricaurte, y la del norte es muy sencilla, frente a la cancha de Esperanza 1. Le esperamos en familia, vengan y nos acompañan y pasamos un muy buen tiempo de comunión y compartiendo de la palabra de Dios. Ahora, pues tenemos unos cánticos que queremos compartirle para que también pueda aprovecharlos, inspirarse, y después de eso venimos con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y de esta manera nos alistamos para escuchar la preciosa palabra de Dios. Tenga toda su atención puesta en lo que el Señor tiene para decirle, porque no es una coincidencia que usted esté aquí. Y el Señor tiene un mensaje especial para usted. El Señor conoce su necesidad y quiere hablarle. Qué bueno cuando alguien quiere hablarnos
y es alguien importante y se dirige a nosotros. De esa manera el Señor se está dirigiendo a usted. Preste atención. Lo que viene enseguida es nada más y nada menos que la voz de Dios, no a través de la persona que está aquí, a través de la preciosa palabra de Dios. Y eso por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que ponga cuidado, concéntrese, traiga su Biblia, una libreta de notas, un lápiz o un lapicero para que escriba los textos, resalte las ideas, lo que el Señor esté diciéndole, apúntelo, procéselo y por sobre todo le invitamos a ser hacedor, hacedora de la preciosa palabra de Dios. El tema que hemos estado desarrollando en las últimas semanas titula Viviendo en Cristo y hemos hablado ya acerca de la necesidad de la obediencia, de la necesidad de la santidad, de la necesidad de andar en amor. Y el tema que traigo para compartir en esta mañana es disciplina y constancia. En ese caminar la vida cristiana he insistido en los estudios anteriores y debo seguirlo insistiendo porque es lo que he sentido del Señor hacer, que la vida cristiana es una colección de asuntos prácticos. La vida cristiana no es de estudiar teología y está bien cuando lo hacemos porque eso nos ayuda a entender preciosas verdades bíblicas. No es escarbar y profundizar por allá en medio de la exégesis y en medio de la interpretación y en medio de no sé qué, cosas que están muy bien, pero la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es como la imagen que está ahí detrás mío, un camino, un trasegar en el día a día y como es cuando hablamos de la obediencia, lo que implica, eso es la vida cristiana. Cuando hablamos de la santidad, eso es la vida cristiana, vivir como apartados, como separados para Dios. Cuando hablamos de andar en amor, eso es la vida cristiana. Y hoy vamos a hablar de disciplina y constancia, pero antes de eso quiero invitarles a orar para disponernos en las manos del Señor, que sea Él dándonos el entendimiento, ayudándonos a asimilar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra y por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has dispuesto una porción de tu palabra para estudiar en esta mañana un tema. Has dispuesto de esta herramienta tecnológica a través de la cual nos conectamos. Has dispuesto, Señor, tiempo, energía y salud para que podamos estar aquí. Todo eso tú nos los has dado. Nuestros oídos sirven, nuestros ojos sirven para ver, para leer, para escuchar, para nuestra mente, para entender lo que tú quieres decirnos. Y gracias por esto, Señor. Gracias porque al venir a ti, al alimentarnos de tu palabra, nos hace sentir que tú estás interesado en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro alimento espiritual. Y eso es lo que quieres darnos en esta mañana. Por eso nos disponemos en tus manos, oh Dios, y lo hacemos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre que uno quiere emprender un propósito, necesita disciplina y constancia. Quizás he hablado en muchos otros estudios anteriores acerca del propósito de aprender otro idioma. Se requiere disciplina y constancia. O de hacer ejercicio. Se requiere disciplina y constancia. O bajar de peso. Se requiere
disciplina y constancia. Esta semana estaba en un almuerzo con unos amigos y uno de ellos le preguntó a otro porque ofrecieron de postre un helado, entonces uno dijo, no, yo paso. Entonces el otro le dijo, no, no quiere helado, es delicioso. Entonces el otro dijo, no, yo no como nada que tenga azúcar. Entonces el, el goloso que estaba ofreciendo abrió los ojos y dijo, nada, ¿y por qué? ¿Y cómo hace? Entonces yo antes que él contestara metí la cucharada y dije, disciplina. Eso es disciplina. He conocido personas que han sido golosos, por ejemplo, con ese tema, con el azúcar, y en algún momento dicen no más, y es no más. No vuelven a probar nada que contenga, así sea un poquitico de azúcar. Es disciplina. Yo soy a veces no tan disciplinado en algunas prácticas, por ejemplo, hacer ejercicio. Sé que tengo que hacerlo, sé que es necesario, sé que mi cuerpo lo necesita, pero a veces me cuesta trabajo sacar el tiempo en mi rutina diaria para dedicarle un espacio, el necesario, para hacer ejercicio. Y hablar de disciplina y constancia en la vida cristiana tiene que ver con eso. Estaba, me voy a adelantar porque estaba en estos días escuchando una frase que me imagino ustedes la habrán escuchado, porque pues, es una frase famosa, aunque estuve averiguando y la frase como tal no es de Aristóteles, porque se le atribuye a Aristóteles, sino que de todo su discurso extrajeron y compusieron una frase. Y espero que no se me olvide, porque pues no la apunté, sino que se me acaba de ocurrir y me acabo de acordar de esa frase, que dice que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Las acciones marcan el comportamiento. El comportamiento repetido define los hábitos y los hábitos determinan nuestro carácter. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Am, y a veces, como creyentes, como cristianos, somos un poco esquivos a hablar de aquellas cosas que determinan fuerza de voluntad, mentalidad para hacer ciertas cosas, pero sí creo que es importante tenerlo en cuenta. Hoy en mi asamblea local se está llevando a cabo una actividad de damas y mi señora me pidió que hiciera el texto bíblico de Filipenses 4:8 en un tamaño grande para ponerlo en un par de paneles que hay allí en el local de reuniones. Y mientras lo transcribía y lo acomodaba, refrescando todas las palabras, pensaba también ajustándome a la idea de esto de disciplina y constancia, las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, lo cual todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza. Mi señora quería que rematara con las últimas palabras porque era como el tema alrededor del cual se está desarrollando el evento. En esto pensad.
Y tiene que ver con eso. Un poco la disciplina y la constancia nuestra relacionada con los hábitos. Y empezamos con este texto de 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Corred de tal manera que lo obtengáis. Los deportistas necesitan mucho de disciplina y una disciplina que abarca una gran cantidad de aspectos de su vida cotidiana. Abstenerse de cosas. Aquí dice, corred, perdón, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Sabemos de los deportistas que se limitan de muchas cosas. Ayer el equipo de la ciudad, el Atlético Bucaramanga, que ganó su partido, jugaba en Bogotá a las 2 de la tarde y escuchaba durante la semana una entrevista que le hicieron a uno de los jugadores y decía, ¿cómo ve el asunto de jugar en la capital, con la altura que tiene la capital y a las 2 de la tarde? Entonces decía, sí, es difícil porque eso nos cambia todo. El almuerzo tiene que ser a las 11:30 de la mañana, la levantada tiene que ser más temprano porque tenemos que organizar la rutina del día para saber que la competencia es a las 2 de la tarde y a esa hora nuestro cuerpo tiene que estar preparado para esa competencia. Y de eso se trata. Es la disciplina de un deportista de alta competencia. Y el apóstol Pablo está usando esa relación, esa figura del deportista, y dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, como corriendo en esa carrera, al final vamos a ver un texto que habla de esto, tenemos que cambiar nuestra dieta, lo que consumimos a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, la rutina diaria, nuestros hábitos, lo que pensamos, porque eso determina lo que hacemos y eso genera hábitos y eso en la vida del creyente tiene que cambiar. No podemos vivir una vida cristiana sin ningún esfuerzo, sin ningún tipo de disciplina, sin mentalizarnos en la necesidad de girar en torno a nuestra vida cristiana. El deportista lo hace. Y los deportistas de alta competencia, inclusive cuando por alguna razón, porque no tienen un contrato, quedan aislados de la rutina exigente de un club, hablemos de un futbolista, igual hace ejercicio en su casa, pero si no está sometido a la disciplina del entrenamiento del club, cuando llega a la competencia, no está preparado, porque su disciplina ha cambiado. No es lo mismo la disciplina de acomodarse al día a día de su casa y así se levante temprano y haga 2, 3 horas de una cosa y 2, 3 horas de la otra. La disciplina que requiere estar en un entrenamiento guiado por quien tiene el mando de esa operación, si no está ahí, su rendimiento no va a ser el mismo. Y dice el Señor en su palabra, a través del apóstol Pablo,
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y dice, corred de tal manera, como un deportista, absteniéndose de lo que ellos se abstienen. Ellos lo hacen por una corona, por una medalla, por un trofeo, pero nosotros lo hacemos por algo que es incorruptible, que no se corroe, que no se daña, que no se acaba. Suficiente motivación para correr con entusiasmo, para mantener esa disciplina. Filipenses capítulo 3 versículo 14 del apóstol dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acción continua. Permítame preguntarle, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué hace usted diferente en términos de disciplina que le permita decir como el apóstol Pablo, prosigo a la meta? ¿Realmente se identifica usted como lo que es ante Dios? ¿Un llamado? ¿Un escogido? ¿Realmente hace usted lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios? Andad como escogidos de Dios. Y eso implica disciplina. Pregúntese si tiene la libreta que le aconsejé traer al comienzo. Apunte ahí. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día para proseguir a la meta? ¿Qué estoy haciendo para correr esa carrera? ¿Qué estoy haciendo para andar como escogido de Dios? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos una situación privilegiada porque somos escogidos, somos llamados, santificados, puestos aparte. Pero hermanos, eso implica disciplina. Al que está aquí quizás escuchando y no se siente en ese grupo de los escogidos, de los llamados, quizás porque no está viviendo una vida que agrade a Dios, yo quiero invitarlo a que revise su condición delante de Dios. El pecado en la vida del hombre le separa de Dios. Cuando digo la vida del hombre me refiero a hombres y mujeres. Es necesario reconocerse pecador. Es necesario arrepentirse de su pecado. Es necesario aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Porque la Biblia dice, yo repito mucho este texto de Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere ser ese llamado, ese escogido, ese privilegiado hijo de Dios, hija de Dios, tiene que recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Tiene que creer en Él como el Hijo de Dios y como el Salvador de su vida. Tiene que darle a Él el control de su vida. Y ahí inicia esa carrera, ese caminar en esa disciplina. Me gusta siempre decir en ocasiones como esta, que cuando a un deportista lo llaman a integrar una representación de su país, una selección de su país, ahí no es el fin, ahí es el comienzo. Tiene que entrenarse mejor, tiene que comportarse mejor, tiene que rendir como corresponde para mostrar por qué está ahí.
Eso pasa con el creyente. En consecuencia de su llamado, debe andar como escogido de Dios. Y para eso necesitamos disciplina. Primera Timoteo 4, 7 y 8. Ejercítate para la piedad, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Algunos han usado este texto para decir que jugar fútbol, ir a un gimnasio, hacer ejercicio, divertirse haciendo ejercicio. ah, Eso la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero aquí lo que está diciendo es, usando el ejemplo del deportista, de quien dice, corre con entusiasmo, con disciplina, por una corona corruptible, pero nosotros nos esforzamos por una corona o por un premio que es incorruptible. Ahora el apóstol aquí dice, ejercítate para la piedad. Y ejercitarse es todos los días, destinar tiempo a fortalecerse en unas cosas, en otras. Todos los deportes tienen diferentes facetas de entrenamiento. Potencia, resistencia, velocidad, agilidad, depende del deporte que sea. Y uno encuentra ciclistas haciendo en un gimnasio fortalecimiento de músculos, haciendo ruta, haciendo resistencia, una cantidad de cosas que tienen que ver con ese ejercítate para la piedad. Y lo que está diciendo aquí es, se usa hacer ejercicio para provecho del cuerpo, pero la verdad es que lo mejor es ejercitarse para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Miren como dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 8 de Primera Timoteo 4. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Piedad puede verse como sumisión a Dios, y de hecho así lo traduce esta Nueva Traducción Viviente. Y es necesario que usted y yo nos ejercitemos en la devoción o en la sumisión al Señor. ¿Qué hace usted para ejercitarse en ese campo? Revise su rutina en el día a día y respóndele al Señor. ¿Qué hace usted en cuanto al ejercicio para la piedad? Romanos capítulo 12, versículo 11 nos habla de la diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cuánto requerimos de la diligencia? El ánimo pronto, el estar dispuestos a ejercitarnos, a servir al Señor, a fortalecer en nuestra vida esas áreas que estén débiles, comunión con el Señor, intimidad con el Señor, conocimiento en la palabra. Eso es importante. Y en todo eso que requiere diligencia, la palabra nos dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Primera de Corintios, o primera a los Corintios 15:58.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me detenía pensando en este versículo 58 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, imaginándome el estar firmes y constantes. Y lo pensaba en esa actitud que yo necesito en términos de cuidar mi salud. Es decir, lo voy a hacer todos los días a tal hora y tanto tiempo, o día de por medio, o el tiempo que sea. Ese firmes es parados en decir primero lo que tenga que ver con la obra del Señor. Constantes, que no sea de un día o dependiendo de mi estado de ánimo, de si amanecí de buen genio o no, y creciendo en una actitud de progreso para la honra y la gloria del Señor. Y que si me miro en diciembre 31 de 2023, sepa que he avanzado un poco más en responsabilidades en la obra, en comunión con el Señor, en hábitos cristianos que me ayudan en mi vida espiritual, y estoy mejor que en el 2022. Y a finalizar septiembre, mañana se termina septiembre, el noveno mes, y entramos en el último cuarto, yo puedo decir, he estado creciendo, he estado haciendo cosas que muestran crecimiento en mi vida cristiana, en mi caminar en Cristo. Y ese estar firmes y constantes implica eso. No desde mi ego y desde mi fortaleza y desde mi altivez, sino en el Señor, firmes, con constancia y avanzando, creciendo en la obra del Señor siempre. Ojalá que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad en nuestra vida para la honra y la gloria del Señor. Y ahora, precisamente en ese constantes y creciendo, la oración es importante. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Yo creo que tenemos que reconocer muchos de nosotros que somos débiles en ese orando en todo tiempo. Particularmente tengo que reconocer delante del Señor que me hace falta crecer en esa área de mi vida. Y le pido al Señor que me ayude a empezar desde mi mente a generar acciones y hábitos que me ayuden a ser un hombre de oración, orando en todo tiempo. Y no orando por cosas superficiales, que Señor, quítame este dolor que tengo en el cuello. Ay, Señor, mire que este dedito me está torciendo, ayúdame, Señor. Ay, Señor, que mire que no tengo para comprar chocolate y solamente agua panela. Ay, Señor, está bien que acudamos al Señor para esas cosas, porque el Señor, además de que sabe de qué tenemos necesidad, le gusta y quiere que lo hagamos. Aquí dicen, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero que esa oración nuestra sea intercediendo por otros, sea pidiéndole al Señor por mi asamblea local, sea diciéndole al Señor, ayúdame, Señor, con mis hábitos para ser un mejor creyente, un mejor llamado, un mejor escogido, un mejor siervo. Ojalá que el Señor nos ayude a cada uno y que usted y yo estemos dispuestos a escuchar al Señor y dispuestos a hacer, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2.
transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos la renovación de vuestro entendimiento. Que el Señor sea ayudándonos en este aspecto. Y la oración nos cambia. La oración nos ayuda a mantenernos firmes. Otro aspecto de esa disciplina es la palabra de Dios. Josué 1:8, un texto muy conocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios. Para meditar en la palabra de Dios tendremos que haberla leído, conocerla, haber tenido ese contacto con la preciosa palabra de Dios para poder procesarla y que ese procesar la palabra de Dios haga la obra de limpieza, haga la obra de convencernos del pecado, haga la obra de estimularnos a vivir una vida que agrade al Señor. Disciplina y constancia a través de la oración, a través de la palabra de Dios, del meditar en la palabra de Dios, de guardar lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Este es un texto que por falta de buena interpretación a veces lleva a la confusión de las personas. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como quien dice, en virtud de que son salvos, como quien dice, en virtud de que son escogidos, en virtud de que son hijos de Dios porque han recibido esa potestad a través del Señor Jesucristo y por la misericordia de Dios, como vivan en eso, ocúpense en eso. Y vuelvo a usar el tema deportivo. Llamaron a un deportista, a un jugador de fútbol, a su selección nacional. Ocúpese en su llamado. ¿Qué es? Pues que el jugador juega en Europa y entonces viene a Colombia. Y como viene a Colombia, antes de ir a la concentración, va a donde viva, pues digamos que es Medellín, y visita a su familia, a sus amigos, se va de farra, está 3 días por allá y ahí sí a la concentración. Quiere decir, este texto es, en virtud de su llamado, ocúpese de ese llamado. Como el deportista llega de Europa a la concentración, al lugar que han decidido para eso, al día siguiente al gimnasio, a reponerse, a hacer ejercicio, someterse a la dieta que el nutricionista de la delegación tenga destinado para eso, y a los entrenamientos y a toda la rigurosidad de un plan de trabajo que hay en virtud de su llamado. Ocúpese de eso, no se ocupe de otra cosa, no se entretenga con otra cosa, porque eso le va a perjudicar en su rendimiento, hablando en el deportista. Entonces, lo que el Señor dice aquí es, ocúpese de la salvación con mucha reverencia. Me ocupo de ese precioso llamado que tengo. No por mérito mío, no porque yo sea muy bueno, no porque a mí me brille la aureola, no, por la misericordia de Dios. Y entonces me ocupo con temor y temblor, con reverencia, de saber que soy escogido de Dios y que el Señor, aunque no me necesita, me quiere usar como un instrumento suyo.
Qué privilegio tan grande que me debe llevar a ocuparme de ese llamado precioso con mucha reverencia. Y dice la palabra que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Te quiero preguntar, ¿usted se ocupa de esa manera de su salvación? ¿O sus ocupaciones están puestas en conseguir plata, en asegurar su futuro, en tantas y tantas y tantas cosas de sano propósito, pero con las que nos enredamos para descuidar ese precioso llamado? Que el deportista llegue, sea llamado a la concentración y se vaya a Medellín a visitar su mamá, a visitar a su mamá, a visitar a su familia. Puede ser que no se fue de farra, pero se fue, estuvo 2 días por allá y llega y dice, no, pero es que mi mamá, llevo ya 3 meses, 4 meses, 6 meses por allá en Europa y no he podido venir a visitarlo. Entonces fui primero a UPC de su llamado. Y hablo del visitar a su mamá como para ilustrar un poco esos sanos propósitos que muchos de nosotros tenemos en este mundo. Asegurar el futuro, comprar una casa, meter plata en una cuenta para nuestra vejez y olvidarnos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ojalá que el Señor nos ayude. Requiere disciplina, requiere constancia, requiere perseverancia y requiere que vayamos al Señor a pedirle que nos ayude a dejar todo lo de este mundo, a poner prioridades en nuestra vida, a agradar al Señor. Andar en luz forma parte de esa disciplina, de ese ejercitarnos, de ese quehacer disciplinado para vivir en Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me llama la atención cómo enlaza el hecho de andar en luz con la comunión los unos con los otros. Y para mí realza de una manera especial la necesidad de comunión entre hermanos, la necesidad de cuidar la comunión entre nosotros, la necesidad de desechar cualquier cosa que dañe la buena relación que tenemos entre hermanos como hijos de Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, de esa disciplina, de ese ejercitarnos que dice el escritor a los Hebreos, que nos estimulemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. De eso habla la palabra. El Señor nos habla en esta mañana, habla la palabra inspirada por Dios a la vida de cada creyente. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Quiere decir
parafraseando o analizando entre líneas, y ahí lo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y sigue diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, si no tenemos comunión unos con otros, andamos en tinieblas. No estamos practicando la luz. Hermanos, qué delicado esto. Si usted tiene alguna situación de no comunión con alguien, el Señor en esta mañana lo llama, la llama a reparar eso, a arreglar eso. Porque si usted es un creyente, si usted anda en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Importante andar en luz y la comunión unos con otros. En ese ejercitarnos en la vida práctica hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra de Dios y hemos hablado de la comunión unos con otros. También tenemos que hablar de confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ir al Señor, confesar lo malo, decir, reconozco, Señor, que hice mal, dije esto mal, tuve esta mala actitud, he pecado. Señor, perdóname. Dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El servicio. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted y yo queremos destacarnos, si usted y yo queremos lugares de privilegio, dediquémonos a servir. Eso en el reino de Dios es importante. No como en el reino de este mundo, que lo importante es que me sirvan y que me vean y que me aplaudan y que yo resalte. El mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dice que no vino para ser servido, sino para servir. Y en eso tenemos mucho que aprender, particularmente yo tengo mucho que aprender. El servicio a otros, el servir. Que el Señor nos ayude en esta área de nuestra vida. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva que crecía, que se fortalecía y crecía en número y tenía mucha importancia, y resalta no por la importancia, sino por el impacto que estaba causando, exaltando el nombre del Señor. Ellos perseveraban en varias cosas, en la doctrina, en la comunión, en celebrar la cena del Señor y en la oración. Y ese perseverar implica, en términos del ejercicio de la disciplina, el hacerlo con alguna frecuencia, todos los días, día de por medio, depende de cómo y para qué quiera usted el ejercicio. Hablando del ejercicio físico, pues usted puede hacerlo día por medio. Si es ejercicio para alta competencia, no tiene que hacerlo todos los días, sino bastantes horas de cada día, pero pues para mantener un estado
saludable, eh, 3 veces por semana. Bueno, yo no soy, eh, yo no sé cómo llamar a eso, deportólogo, no sé cómo, cuál será la profesión que cubre eso, pero yo solo sé que he escuchado que se necesita constancia, disciplina, repetición, perseverar, que lo dice aquí el apóstol Lucas, el escritor del libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estudiando la palabra de Dios, fortaleciéndose en lo que estaba enseñado para hacer a través del Señor Jesús y de los que estaban enseñando la palabra en ese momento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos ejercitarnos en todo eso. Y voy terminando Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, recuerden que el capítulo 11 habla de la fe y de héroes de la fe. Y entonces el escritor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. En ese andar en la vida cristiana o ese andar en Cristo que implica disciplina y constancia, requiere despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Liberarnos de todas aquellas cosas que nos están haciendo daño y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sigue diciendo en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa disciplina y esa constancia tiene que estar enmarcada en poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Como lo dice Colosenses también, poner la mirada o la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es disciplina y constancia para yo decir, bueno, yo tengo ínfulas de líder, de pastor, de que el que más sé, de que el que mejor me comporto, entonces yo soy el que tengo que... No, es poner los ojos en el Señor, que es el autor y perfeccionador de la fe. Y él, en esa motivación, sufrió la cruz, no tuvo en cuenta el oprobio y consumó la obra que Dios le dio y se sentó a la diestra del Padre. Hermanos, el andar la vida cristiana requiere de muchas cosas, más allá de la teoría, más allá del conocimiento que es necesario, disciplina y constancia. Perseverar en aquellas cosas que nos ponen en intimidad con el Señor, en comunión con el Señor. Y como ofrenda, como dice Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude para que tengamos disciplina. Apunte ahí en la libreta que trajo con el lapicero que tiene en la mano. Necesito disciplina. Y ya, hoy, planee qué cosas va a hacer en términos de disciplina para agradar al Señor. Para vivir una vida como escogido de Dios, para su honra y su gloria. Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros, que es el que nos ayuda
en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, porque las fuerzas provienen de ti. No es por fuerzas humanas que vamos a perseverar, no es por fuerzas humanas que vamos a estar firmes y constantes creciendo en tu obra. Tú nos capacitas y nos das todos los recursos que necesitamos, pero es nuestra testarudez la que nos impide vivir una vida como escogidos tuyos, oh Dios. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos y a dejar que tu Santo Espíritu sea el que nos mueva para hacer tu preciosa voluntad. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra en esta mañana y nos encomendamos en tus manos dándote gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento ya culminante de este episodio, de esta transmisión que hacemos con mucho gusto todos los domingos, con mucho amor y para compartir de la palabra de Dios y esperando que usted reciba edificación espiritual. Deseamos un resto de domingo rodeado de las preciosas bendiciones de Dios, una semana rodeado también de las bendiciones del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir para Él. Chao, chao.